Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y bueno, la semana pasada no tuvimos podcast, pero ya estamos aquí una vez más con este contenido que tanto nos gusta a nosotros y que a las 3, 4 personas que nos siguen parece que también les gusta bastante. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tanto diferente, pero bueno, no puedo iniciar el podcast sin antes saludar a mis amigos. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bien, contento de estar aquí de nuevo compartiendo el espacio. Nada más te voy a pedir que no me robes mis chistes y con eso vamos a estar bien. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, bien, bien. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar la palabra a Jorge para iniciar el capítulo del día de hoy. Gracias. Bueno, voy a empezar primero diciendo que la semana pasada no tuvimos podcast porque sí lo grabamos, pero tuvimos ahí un incidente, se nos borró. Am, Esta semana vamos a repetir ese mismo tema, pero vamos a tratar de darle como un leve twist para que no sea tan pesado para nosotros hablarlo. A Alfa se le había ocurrido ahí hacernos algunas preguntas que se me han hecho muy interesantes porque eran muy personales. O sea, a veces hablamos de temas y analizamos temas diversos, ¿no? Hemos hablado de la muerte y del tiempo y en todos de repente decimos algo de nosotros, pero se trata más del tema y menos de nosotros. Por ahí, ya algunos de ustedes, o sea, de los que nos escuchan, sí nos han dicho alguna vez que les gustaría saber un poco más de nosotros como personas, o sea, que en los capítulos donde hemos hablado de eso, se les ha hecho también esa parte interesante, sobre todo porque o sea, sí tenemos público que nos escucha y que conoce muy bien a Alfa o a Dave o a mí, pero de forma independiente, ¿no? Entonces, por ahí, a lo mejor es por eso, para ir conociendo a los otros dos que los sobraran de mejor manera. Eh, pero antes de hacer las preguntas, quiero poner como un marco de entrada distinto. Y justo quiero empezar hablando muy brevemente de, de un filósofo que ya hemos hablado aquí anteriormente, que es Soren Kierkegaard. Kierkegaard, por ahí a veces hay ciertos autores que hablan de él como si fuera un cristiano radical. Yo creo que sí lo es, pero de la mejor manera posible. O sea, creo que de los filósofos cristianos es el que más me gusta cómo escribe. Es muy apasionado. A los que no los conozcan, a Kierkegaard, muchos lo toman como el primer gran existencialista, porque de hecho en varios de sus escritos él utiliza mucho esa palabra. Y ya después Sartre, cuando acuña el existencialismo como tal, pues le da su lugar importante a Kierkegaard, ¿no? O sea, como el primer grande de ellos. Y algo que a mí me gusta mucho de Kierkegaard, que ya quizás deberíamos de dedicarle nada más un capítulo a él, estaría padre hacer eso. Eh, pero él se toma muy en serio como esta relación entre nosotros como personas y Dios, y sobre todo nosotros como individuos y Dios, porque ser individual para Kierkegaard era una tarea difícil. Y por ahí tiene una historia bien cortita en donde pone de ejemplo cómo, imagínense que en un reino está el rey ahí todopoderoso y ese rey de repente se enamora profundamente de la hija de uno de los súbditos. Pero ese súbdito realmente era como de la parte más baja del reino, ¿no? De la clase social más baja. Y entonces el rey realmente no sabía cómo demonios acercarse a la hija y tratar de tener una relación con ella y dejar que ella lo conociera, porque lo que él quería, lo que ese rey quería, no era ordenarle a una niña que se casara, bueno, una muchacha que se casara con él, sino que realmente esta mujer lo conociera y se enamorara de veras del rey. Pero para enamorarse de forma como verdadera, eh, el rey lo que creía es que si él se presentaba como rey, entonces esa relación directa uno a uno nunca se iba a poder dar. Y lo que hizo fue que acabó como vistiéndose, disfrazándose, ¿no? De alguien de clase baja y pasando a parecer como si fuera de clase baja. Y fue la manera en la que él empezó como a dejarse conocer por esa mujer, como si fueran, haz de cuenta, iguales, porque en realidad él sí sentía que lo eran. Y Kierkegaard, cuando habla de esta historia, está pensando en lo que él interpretaba que había hecho Dios al convertirse en hombre y bajar el nombre a la tierra, o sea, en este caso a Jesús, ¿no? O sea, si nosotros queríamos tener una relación directa con Dios, estaba muy difícil hacerlo, ¿no? Como con este Dios todopoderoso absoluto. Y tiene mucho más sentido hacerlo una vez que
que ese Dios se hacía hombre, y en el momento en que ese Dios se hacía hombre, entonces ya podía haber una relación casi entre iguales, y podía haber otro tipo como de, de acercamiento entre dos personas. Y doy este preámbulo porque en toda esa historia que se me hace muy bonita, no solo está la parte del Dios que baja y que se hace hombre, no solo está la parte del rey que baja y se hace súbdito para poder ser amado en realidad por otra persona, sino que también está el lado de la otra persona, está el lado de esa mujer, y está el lado del resto de los seres humanos, ¿no? Que podemos relacionarnos con un Dios hecho hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque tendríamos que analizar cuáles son las características en nosotros como personas y como individuos, entonces, que deberíamos de tener para en realidad poder tener una relación de a de veras con otra persona, una relación en serio. Y esas características Kierkegaard las maneja dentro de su teoría, y lo que pone es que él dice que los seres humanos tenemos que, o sea, las personas tenemos que ganarnos una interioridad, y que para ganarnos esa interioridad hay 4 como grandes temas que van a hacer que nosotros nos podamos convertir en un individuo: la existencia, la libertad, la subjetividad y la pasión. No voy a hablar aquí de todos porque creo que no es el tema de hoy, pero en el que me quiero yo como aferrar el día de hoy un poquito, es en el tema de la libertad. Él tiene una frase muy bonita, no muy bonita, más bien, creo que más bien muy fuerte, que es lo uno o lo otro. O sea, y es la idea de que en cada instante lo que estamos decidiendo los seres humanos, ya como individuos, es como la eternidad de nuestro yo. Así es la forma en la que lo venden. Y es una forma muy interesante. Yo a veces, cuando estoy dando clases de Kierkegaard, se me figura un poco como si cada instante de nuestras vidas acabara siendo, es como si estuviéramos rodeados por muchos hilitos así de diferentes colores, cada uno una tonalidad distinta, así con el arco iris completo, en todas sus tonalidades, y en cada instante nosotros solo estamos decidiendo elegir uno de esos hilos, uno de esos colores, y en el momento en que elegimos uno, todos los demás se caen. Pasamos al siguiente instante y otra vez tenemos una multitud de opciones que elegir, agarramos otro color y todos los demás se desvanecen. Y eso lo que nos está diciendo es que es como si esa libertad que caracteriza al individuo, lo que está haciendo es que nos está presentando continuamente diferentes posibilidades de forma de ser, y nosotros a través de nuestras acciones estamos diciendo quién estamos siendo mientras estamos existiendo. Y la primera vez que escuché esto, como que me martilló la cabeza, ¿no? O sea, por muchas razones, pero una de ellas es porque creo que todos hemos tenido en la vida momentos como no diría yo es que sí es de quiebre, pero bueno, lo voy a decir distinto, como si fueran momentos de bifurcaciones en la vida. O sea, como si fueran momentos muy significativos en donde tomamos decisiones que en el momento quizás no nos dimos cuenta que eran muy importantes, y que luego en realidad entendimos que fueron esos momentos los cuales en gran medida nos tienen aquí, en donde estamos ahorita, esas grandes decisiones en la vida. Y entonces se me hace interesante no solo para entender por qué demonios estamos aquí ahorita y cómo llegamos acá, sino también para al menos tratar de imaginar todas esas como eh, otros yos posibles que matamos durante el trayecto. O sea, todos esos yos posibles que pudieron haber sido y que sin embargo quedaron simplemente como una posibilidad no realizada, porque tomamos decisiones diferentes. Y entonces desde ahí quisiera yo empezar, ya metiéndonos un poco como más en algo que nos haya pasado a los tres ya de forma individual en nuestras vidas, y es si identifican algunos momentos de sus vidas en donde creen que su vida pudo haber acabado de forma muy diferente. No me refiero tanto ahorita, o sea, que estaría interesante eso, pero no me refiero tanto al momento en que casi me muero, o sea, no es eso, es más bien de decisiones que hayamos tomado y que ustedes creen que estuvieron a punto de haber tomado una decisión muy distinta
a esa que se tomó y por lo tanto quizás tendríamos una vida completamente diferente a la que estamos teniendo ahorita. Todo es especulación, porque realmente no sabemos qué habría pasado, pero creo que estaría interesante empezar por ahí. ¿Tú, Alfa, se te ocurre alguna decisión importante en tu vida que tú creas que te pudo haber transformado en otra cosa diferente a lo que eres ahorita? Sí, sí, se me ocurren como 9, pero solo puedo contar unas pocas. De las que puedo contar, la más clara, ahorita se las voy a contar. Nada más quiero decir que justo lo que estás diciendo, el aspecto de la libertad de Kierkegaard es bien padre y del instante es bien padre para mí analizarlo junto con el eterno retorno de Nietzsche. Ah, de hecho iba a acabar con eso. Ah, bueno, perfecto. Y también otra cosa que a mí me gusta, pero a ti te apasiona, que es también checar no la teoría como tal, porque no es una teoría como tal, pero la posibilidad del determinismo y de que en realidad estamos Ujú. muchísimo más determinados de lo que a veces creemos. Y analizar las dos un poco a fondo es un ejercicio que a mí se me hace súper apasionante. Por el momento nos quedamos con esta porque creo que tiene todo el sentido y toda la noción del ejercicio que estábamos haciendo la semana pasada y sí nos da como unos tintes diferentes por ahí. Eh, Mis papás, ambos, trabajaron en cierta empresa telefónica mexicana cuyo nombre empieza con algo así como teléfonos y luego tiene algo así que dice México o algo así. Entonces, Rima con ahí, Jumex. ajá, rima con Jumex. Eh, Ahí, digamos, había como una secuencia laboral interesante como la que antes tenían que se supone que ya no se hace, pero la que antes tenían los sindicatos de maestros, en donde se heredaban las plazas, los maestros. Acá no se heredaban las plazas, pero si alguien ya había entrado a esa empresa, pues es una empresa pues que en su momento pagaba muy bien y como que te aseguraba una buena vida y que era muy padre poder meter a alguien ahí. No entrabas directamente, pero tenías cierta preferencia. Si pasabas el examen de admisión, por tener familiares trabajando ahí o hijo de jubilados o algo así, tenías un chorro de preferencia. Era muy fácil entrar ahí si pues no estabas pues tan socarrón y podías pasar ese examen. Entonces, eso siempre se presentó como una alternativa muy viable de camino de vida, para mi hermano y para mí. El, o sea, siempre estaba esa posibilidad, nada más que esa empresa pues generalmente tiene en su área de trabajo y de operaciones y de necesidades, perfiles que no tenían tanto que ver con lo que a nosotros nos interesaba, que era el arte, las humanidades, la filosofía, porque pues mi hermano comparte mucho esa parte conmigo. Entonces, cada quien, por su rollo, por su propia decisión, decidió no seguir ese camino. Pero yo siempre me he puesto a pensar qué tal si hubiera sido económicamente más sensato, si hubiera sido más prudente y hubiera tomado esa posibilidad y tal vez hubiera estudiado una ingeniería y hubiera presentado ese examen. Me imagino a mí mismo habiéndome desarrollado en ese ambiente que conozco por mis papás. eh, y pues creo que lo que me imagino es que me habría ido bien dentro, me habría adaptado, ahorita pesaría 40 kilos más, viviría en una casa grande, tendría mis modos de diversión muy claros, mi entretenimiento, este, y creo que nunca me hubiera desarrollado tanto en muchas áreas que a final de cuentas hoy en día sí son pues no sé si de las que más me siento orgulloso, pero las que más me apasionan cuando imagino mi futuro próximo a mediano y a largo plazo. Tal vez hubiera encontrado otras pasiones, tal vez hubiera encontrado otras cosas, pero sí sé que mi vida hubiera sido muy, muy diferente. Hubiera tenido muchísimas menos preocupaciones económicas de las que he sufrido en los últimos años, pero pues mi vida hubiera sido diferente. Y, y sí, me veo en ese mundo imaginario como típico de que trabajas un chorro, terminas odiando el trabajo, sales y te vas a pistear con tus compas y los fines de semana te vas a la presa o haces ese tipo así como, pues sí, o sea, me imagino que si hubiera sido mi vida, si hubiera entrado a esa empresa que empieza con Tel y termina con Jumex.
Tú, Dave. Sí, igual que Alpha es curioso, ¿no? O sea, te da esta sensación como esta película de todo en todas partes, en todo el tiempo, creo que sí lo tradujeron en español, donde existe la teoría esta de multiversos, ¿no? De que cada decisión que tomas se hace una bifurcación que te lleva a una vida totalmente diferente, ¿no? Yo me acuerdo, sí, igual que Alpha, como de como seis, pero de las dos más interesantes que recuerdo, una la conté la vez pasada, de que pude haber elegido ser abogado y al final decidí irme por el lado de la educación y la administración, porque es lo que hacen mis papás. Y a veces me pregunto, igual que Alfa, cómo hubiera sido mi vida a lo mejor de manera diferente. Tengo muchos amigos, perdón, que son abogados, que les va muy bien económicamente, que bueno, no necesariamente el hecho de que te vaya bien económicamente te hace más feliz. Eso también me queda muy claro por cuestiones de vida. Yo sé que no es así, o sea, el dinero definitivamente no compra la felicidad, pero hubiera sido, me hubiera, no sé, tengo ese what if dentro de mí, ¿no? De saber que a lo mejor hubiera sido mi vida muy diferente si hubiera elegido esa carrera en vez de la que elegí. Y el otro, del que me acuerdo muy bien, me ofrecieron un trabajo ya yo formado en la educación hace algunos años para vivir en Ensenada. Y Ensenada, por toda la investigación y por la entrevista y por todo lo que hice, la verdad es una ciudad muy bonita y que tiene muchas cosas que a mí me gustan y que en ese entonces me gustaban también. Lo platiqué con mi esposa y estuve a nada de irme y la verdad es que al final decidimos que no por cuestiones familiares y sí me quedó también el what if de cómo hubiera sido mi vida allá. También por cuestiones de la vida más adelante me ofrecieron un trabajo en Cancún, pero creo que ese sí lo tomé, creo que ese más lo tomé por no haber tomado el otro. Digo, ya reflexionando y haciendo una introspección, creo que fue una decisión apresurada y fue más porque como no tomé el otro trabajo, ahora voy a tomar este. Y no tenía las mismas eh, pues no era la misma oferta, vamos. La otra oferta era mucho mejor, la escuela era mucho más grande, las condiciones de vida, el housing. Housing es que una de las prestaciones que te da la empresa, donde tú tampoco no pagas casa, ni gas, ni todo esto, ¿no? Y esa es una prestación muy buena, porque evidentemente en una ciudad como Ensenada, que casi todo la renta es en dólares, pues te ayuda muchísimo a esta calidad de vida que buscas, ¿no? Y sí, es muy interesante pensar en eso y bueno, es un ejercicio que también sería interesante que las personas que nos ven lo hicieran, porque creo que todos tenemos what ifs, ¿no? En muchas situaciones de nuestras vidas, no nada más en la cuestión laboral, en la cuestión personal, creo que siempre está ese gusanito que es peor de qué hubiera pasado si hubiera tomado esta decisión a una que no tomé, ¿no? Creo. Con eso concluyo esto ahorita, creo que Alfa quiere decir algo. Sí, porque me acordé de una breve que se repitió en tres oportunidades. Yo estuve cerca de ser padrecito, así como me ven, así de salvaje y de turbio. Yo estuve cerca, y de hecho, muchos de mis alumnos toda la vida me acusaron de ser ateo. No soy ateo, pero sí soy muy crítico, pues. Y, yo iba a ser padrecito y una vez Plot estaba, twist, plot eh, twist. a- ¿qué? ¿Eso? Sí, sí, claro, precisamente por lo que dices. O sea, mucha gente en el podcast piensa que eres ateo, etcétera, y eso es un plot twist bastante interesante. También, nah. ¿Tú pensás que yo era ateo? No, Ah, no, no. Yo no ok. iba a ser padrecito, pero mucha gente me decía que fuera cuando estaba más chico, porque era muy religioso y ahorita soy ateo. Eso no es plot twist. Ya sé. No, es que, a ver, yo tenía las ganas, me interesaba todo eso, pero tú eras un monjecito, o sea, tú sí eras un niño pío, un niño santo. Eh, Es todavía. no, ahorita sí es un demonio. Plot Eh, twist. Ahora sí. Este, estaba ya inscrito en el retiro de vocación para ver qué onda, era como un retiro para ver si ya entrabas al prenoviciado. Estaba inscrito, un padre pagó toda mi inscripción porque costaba y dije, no tengo lana, y no sé, tenía mucho miedo. El padre lo pagó, ya yo había dicho que sí, todo eso, y ese día ya tenía la maleta y todo, no sé, creo que un fin de semana, 4 días, algo así, y estaba en la puerta para entrar y me escapé. Me escapé, no fui, o más bien nunca entré,
corrí y me fui a una fiesta que había de unos amigos y me pasé el fin así como normal. Y luego me dijo, ¿qué? ¿Por qué no fuiste? Y así, bien decepcionados. Eso fue una. Y luego, cuando estaba en el voluntariado en Chiapas, fui a Ocosingo y ahí estuve con unos padres dominicos y el padre superior me conoció, platicamos, estuvimos ahí platicando un buen rato ese día y después me fue a visitar hasta el orfanato en donde yo estaba, en Comitán, y ahí fue y me dijo, no, es que yo veo que tú, o sea, yo nunca salgo de viaje y ahora vine solo por ti, quiero que te metas a los dominicos y la fregada. Y ya también platicamos muy chido, un tipazo el señor, y me dijo, no, pues te voy a estar esperando para que vayas acá y conozcas y ya para que entres con nosotros y la fregada. Y de nuevo no fui, y luego ya también en otra ocasión, algo similar. Pero entonces, sí, creo que en realidad mi gran problema y mi gran miedo del padrecito era más bien el asunto de la obediencia. Eh, Eran mis años más rebeldes y pues como que en esa época pues si necesitas andar de rebelde y pues como que andar haciéndole caso en mi cabeza en ese momento la imagen era pues a viejitos que pues no sé, tal vez están viendo nada más por sus intereses y lo esconden como porque están viendo por los intereses de todos y tú traes otros rollos, entonces dije, nada, mejor no. Entonces ya ni siquiera le quise entrar, porque también de alguna manera, como lo que les acabo de platicar de esta compañía donde trabajaron mis papás, el otro camino se me hacía como muy natural, se me hacía como ya muy dado, se me hacía muy fácil y orgánico entrar por ahí. Si entraba todo el mundo hubiera dicho, ah, sí, claro, pues sí, era medio obvio. Entonces, no por eso, o sea, no estaba en contra de lo que pensaban los demás, o sea, ese nunca fue el asunto, sino como yo mismo en el pensar en, tal vez nada más me estoy yendo por el camino fácil, tal vez me estoy yendo por el camino pavimentado. Lo mismo me pasó hace 4 años que renuncié a donde yo estaba trabajando, que tenía ya varios años y que tenía un trabajo de tiempo completo y estaba como estable. Continuar y continuar hubiera sido el camino pavimentado. Entonces decidí renunciar, me fui a vivir a Playa del Carmen y pues para pues probar otras cosas de la vida, ¿no? El COVID me trajo de regreso y complicó mi vida de una manera brutal como la mayoría de la gente, ¿no? Pero como que en varios momentos sí ha sido, le he tenido un poquito de miedo al camino pavimentado, porque pues se me hace que pues el camino pavimentado está chido, pero pues en mi percepción o a mi manera de ver, tal vez no te permite conocerte a ti mismo lo suficiente, como si pruebas otras cosas. Entonces, pues ese ha sido mi segunda participación. Perdón, Jorge. No, de hecho el último que había estado hablando era Dave, o sea, pero no sé si Dave te faltó algo. No, nada más decir en ese sentido, de las cosas que sí hice y después sí te arrepientes de no haberlas hecho de alguna manera, creo que lo valioso es que sí te dejan aprendizajes, o sea, sí es complicado y muchas veces da miedo, pero es importante tomar decisiones, aunque te dé miedo hacerlas, o sea, creo que eso es muy valioso en las vidas de las personas. Yo sí, nada más, eh, no aconsejaría, porque yo no soy nadie para aconsejar a las personas, pero que piensen muy bien la decisión que van a tomar y a partir de ahí puedan tomar la mejor decisión para cada uno de ustedes, ¿no? Y tú, cuéntanos de interesante, Jorge, que hubiera sido. Si soy honesto, no había pensado en la respuesta, había pensado en cómo formular las preguntas, pero ahorita ya se me ocurrió algo. Ese Em, vato. a mí lo que siempre se me ha hecho interesante, o sea, curioso en mi vida, en parte, es Torreón. Voy a hablar de Torreón, de la filosofía de Armando Garza. Ahorita van a ver por qué. Mi mamá es michoacana, mi papá es de Ciudad de México. Se conocieron en Monterrey, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, estudiaron los dos. Si mal no recuerdo, cuando me concibieron fue en Estado de México o en Ciudad de México. Mi papá estaba trabajando en el TEC de ella. Y luego se vinieron, se fueron a Querétaro y en Querétaro yo nací. Hasta ahí Torreón no pinta, pero para nada. O sea, mi papá michoacana, mi papá en México, me hicieron Estado de México, pero, o en Ciudad de México, no recuerdo, y luego nací en Querétaro. La familia de mi papá está en Querétaro ahorita, casi toda.
La de mi mamá sigue estando entre Jalisco y Michoacán la mayoría. Y sin embargo yo crecí acá, en Torreón, aunque ya nací en Querétaro. Y sobre eso yo no tenía decisión. Sobre lo que sí tenía decisión era sobre algún día irme, ¿no? De aquí. Y Torreón es un lugar que yo quiero mucho, pero también es un lugar que está muy lejos de lo que a mí creo que me gusta de forma natural. O sea, a mí me gustan los días nublados, me gusta la lluvia y me gustan los lugares fríos y me gustan los bosques. O sea, he vivido en lugares así. Y pues Torreón no tiene nada de eso. Me gusta mucho. Tenemos el poderosísimo bosque Venustiano Carranza, ¿de qué hablas? Bueno, sí, perdón, me equivoqué. Retiro todo lo que dije. Me gusta pues mucho el arte acá, pues tampoco hay tanto. O sea, sí hay esfuerzos, pues, pero no es una ciudad que se distinga por eso. Pero bueno, acá crecí. Y recuerdo que hubo una vez cuando estaba en secundaria que me topé un libro de Platón. Yo no sabía ni qué demonios era la filosofía. Recuerdo que solo escuché a una tía mencionar la palabra y yo ni siquiera sabía qué fregado significaba eso. Y un día me topé con un libro de Platón, siempre me gustó leer desde niño y empecé a leerlo, no le entendí mucho. Y en unas vacaciones, me acuerdo que fuimos, creo que a Puerto Vallarta, me puse a leer otro libro de filosofía. Y desde entonces, ese tema me empezó a taladrar poco a poco el cerebro, ¿no? Y empecé a pensar que quizás era lo que yo quería estudiar. Yo de niño yo decía que yo quería ser paleontólogo, era lo que siempre decía, me encantaban los dinosaurios y durante muchísimos años dije que yo iba a ser paleontólogo hasta que entendí cómo era tu trabajo y dije, no, ni madres, pero se me hacía fascinante de todas maneras. Pero sí desde que salí de secundaria y entré a prepa, ya traía la idea en la cabeza de estudiar algo que tuviera que ver con filosofía. Cuando me gradué de prepa, yo en prepa tuve una maestra buenísima de filosofía, Andrea Luquín, alumna de Armando Garza y de Alberto Madero, por cierto. Y cuando me gradué de prepa, me metí al TEC de Monterrey, Campus Monterrey, igual que mis papás. O sea, me metí a ese TEC. Algo que casi nadie sabe es que cuando yo estaba presentando el examen de admisión, hubo un momento en que dudé entre si poner letras, que fue lo que acabé, lo acabé a lo que acabé entrando, letras españolas, y medicina. O sea, eso, como que vi una parte de mí también que la medicina siempre lo hizo como, me llamó la atención y sin embargo al final dije, no, letras. O sea, letras es lo que yo sentí que se parecía más a filosofía. Acabé entrando ahí porque tenía una beca muy buena para estudiar ahí y porque además desde niño también tenía un poco romantizado el lugar, creo que por mis papás, o sea, porque sabía que era el lugar donde se habían conocido, donde habían estudiado y todo eso. Y no sé, me gustaba, sí. ¿Es casualidad que traigas esa chamarra el día de hoy? Sí, es totalmente casualidad, 100%, pero bueno, sí me la puse. Y sí, o sea, en mi casa mi papá era de estudiante, fue jugador del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, era muy bueno. Ese es el mejor campus del país en fútbol americano, o sea, y es el mejor equipo del país. Eh, Mi mamá toda la vida trabajó en el TEC de Monterrey también, entonces, o sea, en mi casa era puro TEC de Monterrey, ¿no? Entonces, para mí se me hacía que era coherente, ¿no? Buscar entrar ahí a estudiar. Cuando me fui allá, me encantó el lugar, yo estaba en el equipo representativo de atletismo y eso me gustaba mucho también, está padrísimo ese campus, pero no me gustó la carrera, o sea, me encanta escribir, para mí al menos, me gusta muchísimo leer, pero no me gustó, igual y tuve mala suerte, ¿no? Pero me tocaron profesores, me acuerdo, ya muy viejitos, como ya muy cansados, al menos el primer semestre, y me faltó como pasión, o sea, en las clases, ¿no? Recuerdo que en el primer curso al que me metí, nos pusieron a leer la Ilíada, fue lo primero que me pusieron a leer. La Ilíada es uno de mis textos favoritos, me encanta explicarlo en clases y me encanta analizarlo. Y se me hizo aburridísimo como lo vi ahí, pero aburridísimo. Y entonces hablé con mis papás, con mi mamá, y le dije, ¿sabes qué? Creo que pues me voy a seguir esta carrera, me quiero cambiar a otra. Pero algo pasó ahí con la beca que era un relajo si me cambiaba de carrera. O sea, me dijeron, te cambias de carrera, pierdes la beca deportiva. Eh, entonces, ahí fue cuando yo pensé en estudiar filosofía en la Universidad de Nuevo León. Pero en ese inter mi mamá no quería que dejara de estudiar porque me iba a quedar un semestre sin estudios por las admisiones y todo eso. Y me dijo, pues vente acá a Torreón y te metes un rato al Ibero. Y por eso yo acabé estudiando en la Ibero, donde también estudié Alfa. Y lo que acabó haciendo que me quedara en Torreón y en Ibero estudiar fue Armando Garza.
Me metí a una clase de Armando Garza y quedé fascinado. O sea, todo lo que yo no había encontrado en esos profes del TEC de Monterrey, toda esa pasión, la encontré en él y en sus clases. A quienes no sepan quién es Armando Garza fue un maestro de filosofía del Ibero de Torreón. Él estudió filosofía en Ciudad de México, en el Ibero de ella. Y pues era genial. O sea, Alfa yo hablo mucho de él porque como profesor era muy buen profesor. O sea, era un profesor que realmente te hacía cuestionarte un montón de cosas, o sea, que sabía enseñar filosofía y no toda la gente lo sabe enseñar. Era brillante para eso. Y él fue la razón por la que acabé estudiando aquí, por la que acabé quedándome aquí. Cuando yo ya salí de carrera, empecé a dar clases en otro lado y yo tenía muchas ganas de dar clases en la Ibero, pero me daba un poco de miedo meterme por él. O sea, tenía miedo que si entraba alguien con el perfil de Alfa o el mío, Libero, lo fueran a agarrar de pretexto para sacarlo a él de ahí, porque había gente que se decía por ahí entre oídas que ya quería sacar a la gente de más años, ¿no? Dando clases ahí por cuestiones económicas. No sé si era verdad o no, pero por si siempre si no, yo me sentía como culpable no quería participar en eso. Y una vez le dije, no, le dije, o sea, sí entro a Ibero, pero hasta que tú te jubiles. O sea, una vez lo platiqué con él. Y ya, así quedó. Años después yo empecé a trabajar en el TEC de Monterrey, justo ahí. Me tocó irme en una experiencia con ellos a Canadá y estuve ya participando. Estuve de tutor y también estuve dando una clase en Canadá. Y en ese semestre fue durante el 2015, Armando falleció. De hecho, el que me dio la noticia fue Alfa. Me habló por teléfono para contarme. Y después de que él fallece, a mí me hablaron para ofrecerme sus clases. O sea, él falleció durante un semestre, necesitaban a alguien que terminara el semestre y que terminara sus clases, pero pues yo ni siquiera estaba en el país. Y entonces les dije que si me hacían esa oferta para el siguiente semestre, yo la tomaba. Pero bueno, en ese inter le ofrecieron las clases a alguien más, las tomó y entonces ya se me cerró esa oportunidad de dar sus clases, que yo las quería dar pues porque eran sus clases, o sea, principalmente, más que otra cosa. Cuando yo regresé de Canadá, me ofrecieron un trabajo en el campus Aguascalientes y trabajé allá un año, o sea, en el TEC de Aguascalientes. Y yo la verdad es que yo en ese entonces, yo pensé que ya me había ido otra vez de Torreón para quizás ya no regresar. O sea, había For estado en good. Canadá, ajá, for good, había estado en Canadá y luego en Aguascalientes un año. Y al término de ese año en Aguascalientes me ofrecieron una planta como profesor ahí, que fue lo que yo siempre busqué. O sea, yo empecé a dar clases en el 2010 y fue hasta verano del 2016, o sea, 6 años después, que me ofrecieron una planta dentro del sistema del TEC. O sea, y era realmente lo que yo deseaba, lo que yo soñaba en mi trabajo. Y al mismo tiempo que me ofrecieron una planta en el TEC, me volvieron a hablar para ofrecerme las clases de Armando Garza en el Ibero. Y esa decisión fue muy difícil tomarla. O sea, dejaba una planta ya por las clases de Armando acá sin planta, pero con la promesa de que a lo mejor después me la podían dar. Y al final me ganó el corazón, o sea, me ganó el corazón por ser sus clases, o sea, porque además me enteré quién iba a ser la otra persona que les iba a dar si yo no aceptaba y me dio un poco de terror, no voy a decir el nombre. Eh, Pero yo sí. no, no. Y no digas con qué rima tampoco. Eh, Una rima difícil, por cierto. sí. Eh, y no sé, o sea, esas clases fueron tan importantes en mi vida y la relación con él también, que sentí que sentía esta responsabilidad como de regresar a echarle ganas, ¿no? Y yo sabía que no iba a llenar sus zapatos porque estaba en cañón, pero sabía que al menos le iba a echar muchas ganas y pasión, eso sí. Y me regresé a dar sus clases y eso fue lo que acabó haciendo que regresara a Torreón y hasta la fecha que sí. Y en el Inter pasaron muchas cosas y lo ya estamos en este podcast también. Entonces no sé, o sea, como que pienso y hay temas ahí recurrentes en mi vida, ¿no? Pero dos de ellos es cómo regreso a Torreón y ya 2 veces me pasó que una vez me quedé aquí y ya no me regresé a Monterrey por Armando y la segunda me volví a regresar por Armando, inclusive cuando ya no estaba. Y es algo que no mucha gente sabe. Pero bueno, pues es lo que se me ocurre.
Me parece muy interesante, muy loable lo que dices, rápidamente. Me gustaría alguna vez que me toque el tema hablar de eso. Ahorita que hablaste de Armando, yo me acuerdo de mi maestra Sara, que algún momento quiero platicar de ella, y cómo realmente los maestros, hay maestros, el maestro que te cambia la vida por situaciones muy particulares y que son muy importantes en la vida de las personas. Nomás quería hacer esa anotación. Yo cuando empecé a dar clases en la Ibero, eh, yo estaba un poco asustado por dos cosas. Uno, tenía miedo de tener alumnos como yo, o sea, que verdaderamente me tocara un güey como yo era en clases. eh, y la otra era, me sentía muy acomplejado por dar exactamente el mismo tipo de clase en el mismo lugar que Armando y que Beto. O sea, yo decía, o sea, ¿cómo? O sea, qué miedo que alguien tenga este mismo semestre clase con Armando y conmigo o con Beto y conmigo. O sea, qué oso, qué pinche oso, pues que después de allá vengan para acá o que de aquí vayan para allá y pues no. Lo terrible de eso fue que tal cual, o sea, fueron meses que yo empecé a dar clases en la Ibero y que falleció Armando y luego corrieron a Beto, porque Beto es el otro buen maestro de filosofía, también maravilloso el Beto, pero Beto pues, está loquillo, está bien loquillo, es bien antisistema. Entonces llegó un padre pues muy estructurado, muy formal, y pues le pedía el papeleo y le pedía todo lo que tiene que ser como un profe. Pues el Beto no entregaba nada y pues le dio las gracias. Y pues que antes era otro tipo tal vez de trato con Beto, porque sabes el tipo de genio que es y dices, bueno, Sí, pues que lo que fue no una entregue. lástima, o sea, con él tenías que romper reglas. Ujú, exacto, o sea, dices, bueno, no entrega planeación, no entrega esto, las calificaciones firmadas, pero el tipo y la calidad de educación que tienen los alumnos en el aula con él, pues no hay otra igual. Entonces, pues sí, lo chisparon porque no hizo los papeleos correspondientes. Entonces, o sea, muy malas cosas, pero pues sí, me terminé quedando yo solito ahí, ya no me sentía complejado y pues ya pude dar las clases tranquilamente, pero se acabó mi terror ahí. De hecho, la primera vez que estuve frente a grupo como profesor, ya en Ibero, fue supliendo a Beto. O sea, él cuando de repente se iba de viaje, varios meses, Jorge, súpleme. Y lo llegué a suplir, o sea, a mitad de curso. Entonces, imagínate lo que es eso. Me pasó lo mismo por la cabeza que a ti. O sea, ellos llevaban el curso con Beto y de repente, de un día a otro, ya era yo, hasta que él regresaba, ¿no? Pero pues ni modo, te tienes que aventar el ruedo. Ahí me lo estaba pidiendo. Sí, exacto, ahí te salva Santillo porque ahí estás supliendo, pero en el otro eres pues como una alternativa al otro profe, pues no. Pues sí. Pero bueno, pues igual y ya para ir cerrando, y aquí Alfa, tú complementame. Hace rato tú dijiste algo de Nietzsche y yo también suelo juntar, o sea, se me hace interesante como esa combinación entre Kierkegaard por un lado, o sea, con esta libertad que no tienes de otra más que ejercerla, bueno, eso es como muy sarteano, pero en Kierkegaard, o sea, que es como uno de los elementos principales que tenemos. Y por otro lado, un Nietzsche con el eterno retorno, o sea, un Nietzsche en donde inclusive si el mundo estuviera completamente determinado, nos estaría exigiendo no solo aceptar lo que somos ahorita, sino empezar más bien como a celebrarlo y a gozarlo. O sea, es una visión del mundo completamente diferente. Por ahí, por ejemplo, el tema del libre albedrío, que viene desde muy atrás, pero ya San Agustín lo analizaba, o sea, y él decía, se requiere libre albedrío para entender que si la forma en la que la humanidad ha vivido y si ahorita las cosas están muy mal es por nuestra culpa, ¿no? O sea, por esta libertad que Dios nos dio y que no la supimos aprovechar. Y de repente llega un Nietzsche y rompe con todo eso. O sea, y nos dice que una de las peores culpas que podemos tener, una de las peores reacciones que podemos tener los seres humanos es sentirnos culpables. Y sentirnos culpables tanto por lo que vino antes de nosotros, como por lo que nos hizo llegar hasta este momento. Y si ya llegaste a ese momento, entonces en ese momento se trata más bien como de ir afirmando eh, cada instante. No sé si quieres agregar algo de eso. Sí, es que Nietzsche es muy
antisistemático y no es como tanto filósofo que llega así, pero es muy lógico dentro de su marco pasional. O sea, él entiende las cosas y las expresa con un chorro de pasión y referente, o sea, conforme va llegando a una conclusión, avanza a la siguiente de una manera muy lógica, pero todo está embebido en una visión súper pasional de la vida. Entonces, el primer planteamiento que él hace es, vivimos en un mundo sin Dios. ¿Cómo vamos a vivir en un mundo sin Dios? Primero va a ser el terror, primero va a ser el desorden, primero va a ser la miseria, y luego va a ser la gran preocupación de dónde está nuestro centro gravitacional. O sea, de repente todo, había algo que nos tenía unidos y que nos tenía pegados a la Tierra, que nos daba orden, sentido y control, y de repente, ¡pum!, estamos flotando en el vacío, sin posibilidad de movernos hacia algún lado, sin norte, sur, sin que nada ya tenga sentido por sí mismo. Ya no hay un orden superior que le dé sentido a lo que yo hago y a lo que soy. Ya no tengo un sentido dado. Entonces, Nietzsche lo que dice es, pues espérense, no es tan terrible después de todo. Sí, es terrible para un ser humano, porque un ser humano no le puede dar sentido a su vida, un ser humano no puede crear valores, pero ¿qué tal si nos convertimos en dioses? Entonces dice, cuando nosotros vamos a ser capaces de crear valores, de verdaderamente tomar la vida en nuestras manos y elevarnos a un punto que nunca hemos experimentado, vamos a ser nosotros mismos como dioses. Entonces lo que dice es, voy a plantear esta imagen como para que nos ayude a entender el peso de la importancia de las decisiones que tomamos. Y es donde saca lo del eterno retorno. Y es lo que dice, imagínate que un día aparece un ángel y que te dice que todo lo que has vivido hasta ahora y lo que vas a vivir de aquí en adelante se va a repetir interminables veces, así hasta el final de los tiempos. Te echarías al piso rechinando los dientes de terror y le dirías, maldito, o sea, ¿por qué me castigas con la eternidad? ¿O acaso lo celebrarías y has vivido un momento de máxima pasión o de máxima vida en que dices, wow, sí, claro, porque ese momento lo voy a vivir para toda la vida? Tú no eres un demonio, tú Que, eres un que hay, ángel que y hay has muchas hablado con la verdad. filosofías que justo eso lo ven como el estado caído, o sea, pues por ejemplo, el hinduismo y el budismo, o sea, Claro, con el hecho de estar repitiendo la vida un montón de veces y la idea es ese es el salirte de, castigo, claro. ajá, ese es el castigo Ujú. y él le da la vuelta a ese pensamiento. Exactamente. Entonces dice, eh, lo que antes te presionaba, lo que antes era un peso completamente insoportable y completamente doloroso y que te presionaba y que no te dejaba existir, ahora puedes liberarte y puedes entenderlo como la máxima cosa, la máxima afirmación para tu propia vida. Entonces él dice, estamos en la apasionante tarea de elegirnos para toda nuestra eternidad. O sea, eso no debería ser un castigo, debería ser una gloria, debería ser una diversión, debería ser eh, el momento en donde tú te afirmas. Y luego también él pone lo del amor fati, que es este, tomar lo necesario de la vida. Es que en filosofía necesario es lo que así es, no lo que necesitas, no lo que quieres, sino lo que así es, punto. Es necesario para que, Sí, para lo que que sí suceda. así no puede ser de otra forma. Exactamente, entonces tomar lo necesario de la vida como bello, no querer, y como deseado, o sea, no querer cambiar las cosas, no querer hacer la lucha a lo feo, sino tú transformar las cosas en bellas, tú transformar las cosas que tengan un sentido. Entonces, ese es el amor fati, yo quiero decirle a todo sí. Entonces, cuando vas sumando esas cosas, te encuentras en este punto en donde él es como, eh, cuando dice todo sí, no es que, te voy a matar, sí, quién sabe qué, sino cuando dice que a todo sí se refiere, decirle sí de tal manera, esta cosa o sea, yo, por ser yo, me voy a meter en problemas, sí, está bien, lo tomo. O yo, por ser yo, voy a tener situaciones difíciles por afirmarme y por decir lo que soy, sí, sí lo tomo. Entonces es como a todo decirle que sí, no vivir con miedo, no vivir con medias tintas, no vivir con temor, y no vivir escondido, aplastadillo. Entonces, verlo como que cada instante te estás eligiendo no solo para este momento, sino para toda la eternidad. Ese sería la visión correcta para entender la dimensión de todas nuestras acciones. En Kierkegaard es muy interesante porque en Kierkegaard es el instante, porque en cada instante te estás decidiendo. Cada instante es fundamental porque elegiste, como dice Jorge, un hilo de color entre todos los colores y sacrificaste todo lo demás. En Kierkegaard es entender el sacrificio.
En Kierkegaard es entender lo que estás dejando. Estás optando por algo, enten eller, o lo uno o lo otro. Estás tomando por algo y estás sacrificando todo lo demás. Estás eligiendo solo un camino en el multiverso, ¿no? Y en Kierkegaard, y en Nietzsche es entender la importancia de lo que estás eligiendo. Tal vez no es literalmente que lo vas a vivir para toda la eternidad, pero ese va a ser tu marco, ese va a ser como lo que te diga y lo que te dé la dimensión de la importancia. Cuando lo piensas, ¿quisiera vivir esto para toda la eternidad? Si dices, no, o sea, no me quiero ver a mí mismo aburrido, no me quiero vivir a mí mismo sin energía porque tengo miedo, no me quiero ver a mí mismo estresado por pendejadas, pues entonces cámbialo, pues entonces, ¿cómo si te quisieras ver a ti mismo para toda la eternidad? Ah, no, pues intentando algo nuevo. Ah, no, pues saliéndome de este ciclo inútil que estoy repitiendo por tantos años. Ah, no, pues tal vez reconciliándome con mi jefa. Ah, no, pues eso es como... eh, luego a veces cuando uno habla de Kierkegaard o de Nietzsche, parece que se puede resumir como a superación personal barata y no, la verdad es que no. Hay veces en que coinciden con ciertas cosas, pero esta superación personal está como muy diluida y muy hecha a lo fácil. Lo que implican estas decisiones y lo que implican este entender de la importancia de las decisiones que tomamos es complejo, es complicado, no es sencillo y muchas veces es doloroso, pero no deja de ser apasionante y no deja de reubicarnos en aspectos de la vida que muchas veces olvidamos y a los que no les damos importancia y por eso estamos luego apachurradillos. Por eso luego parece de superación personal, pero no es, pero sí es revitalizador. Ya acabé, vatos. Yo agregaré ahí que hay un concepto que es el concepto del sufrimiento que, por ejemplo, en el cristianismo es muy fácil darle sentido al sufrimiento. Claro, y es bien importante. Es parte de, o sea, y sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo que tu sufrimiento sea algo importante. Kierkegaard lo explica muy padre, pero, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con el sufrimiento cuando Dios no existe? O sea, cuando Dios no existe, ¿qué pasa con ese sufrimiento? Y creo que algo que hace Nietzsche y que me gusta se parece un poco a esta frase como de shit happens, ¿no? O sea, como de, o sea, Nietzsche ve el mundo como es y dice, sí, o sea, el sufrimiento existe. Y la cosa es que realmente detrás de ese sufrimiento no hay un propósito ya dado por el universo, no hay un propósito ya dado por algún principio, por un Dios, porque eso no existe. O sea, en realidad más bien lo que tenemos que hacer es nosotros seguir afirmando nuestra vida y nosotros seguir viviendo como queremos vivir aceptando que eso va a Y beber. conllevar sufrimiento. O sea, que eso que es parte de, ¿no? Y que ese sufrimiento no te impida hacer lo que debes de hacer. Eh, o sea, creo que esa es una distinción que a mí me gusta mucho con él. Eh, Y o eso, sea, eso, eso lo saca de Schopenhauer, y justamente Schopenhauer lo saca de India, ahorita que tú estabas haciendo la sí, analogía. nada más que Schopenhauer lo veía como algo que no se podía superar, ese Sí, somos sufrimiento. esclavos de la voluntad. Ujú. Ajá, y Nietzsche no lo veía de esa manera, o sea, para Nietzsche sí hay, o sea, lo aceptas pero sigues hacia adelante, o sea, lo aceptas y sigues amando la vida de todas maneras. Exactamente. Ujú. Para él, o sea, este concepto de la moralidad para él ya no aplica de esta forma, o sea, por eso él es más allá del bien y del mal, o sea, para él tendría mucho más sentido pensar en una vida saludable o una vida enferma que en la Ujú. vida saludable, entonces tú te conviertes en lo que quieres hacer sin pretextos. Y si hay cosas que puedes cambiar, cámbialas. Si hay cosas que no puedes cambiar, ámalas. Incluida el sufrimiento que conlleva convertirte en eso que quieres ser. Eh, entonces, es bien interesante porque lo que está haciendo es dejar a un lado los pretextos, eh, dejar a un lado el miedo y sobre todo creo que él se pelea, ya lo dije hace rato, con la culpa. O sea, para Nietzsche creía que la culpa era algo que habíamos inventado los seres humanos en algún momento de la historia, eh, pero que era algo que en realidad lo que hacía es que no nos ayudaba en realidad como a amar la vida, a amarnos y a conquistarnos. No nos ayudaba, acababa siendo algo eh, que nos encadenaba a una forma menos elevada de poder vivir la vida. Y en Eh, ese sentido tiene razón, porque tal vez la culpa como primer reflejo, pues es muy animal.
pero al nivel en que lo llevamos a tener en nuestra vida es gracias a la iglesia. Y ese nivel máximo que nos cambia la vida, pues sí es completamente inventado y es completamente puesto culturalmente. Y sí es algo contra lo que debemos luchar, ese tipo de culpa. Ajá. Y digo justo esto después de que contamos nuestras historias de vida, porque al final de cuentas ya estamos aquí con las decisiones que tomamos, ¿no? O sea, habrían sido las mejores o no. Y aquí estamos todos, nosotros tres y toda la gente que nos escucha. Y creo que está padre poder hacer esa aceptación como total, ¿no? De decir, pues esto es lo que somos, esto es lo que hemos hecho con nuestra vida. Y también a partir de aquí tendremos más posibilidades como de ir eligiendo, o sea, cómo queremos seguir viviendo. Es en realidad una labor titánica, o sea, creo que puedes leer a Nietzsche y creer que le entiendes y aún así ya pasar a la acción es muy difícil, pero aún así creo que si podemos aplicar al menos un poquito de lo que él nos dice, quizás podríamos llegar a tener una vida más aceptada y que valga más la pena vivir bajo nuestros propios estándares, que creo que es hacia donde él le apunta. ¿Estás convirtiendo nuestro podcast en un curso de superación personal? ¿Acaso? Tú empezaste con ese tema, yo nada más complementé. Yo ya nada más para terminar quisiera decir que para mí la palabra importante en Kierkegaard es autenticidad. Ujú. Todo esto para convertirte en alguien auténtico. Y en Nietzsche la palabra ahí la dijiste, pero se me olvidó. En uno es auténtico y en el otro es tú mismo, o sea, como la voluntad de poder, o sea, lo que tú quieres ser. Y es diferente, es bien diferente, bueno, pero luego lo podemos analizar. Que Y la autenticidad es autenticidad justo para poder relacionarte con Dios, si no, no para ser podrías. alguien, para existir verdaderamente como Ajá. tú, como solo tú puedes existir. Y que también es padrísimo, analízalo por eso. Es, parece luego esa superación personal, pero no es lo mismo. Iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Nada, pues ya sería eso. Perdón, Dave, me atrabanqué antes de que empezaras a hablar, lo siento. Yo ya acabé. Yo también estoy No, aquí no, de nada más acuerdo. comentar que sería interesante que la gente que nos escuche hiciera ese ejercicio y siempre de una manera positiva por cómo terminamos el día de hoy. O sea, finalmente las decisiones que tomamos nos tienen aquí, para bien o para mal, y siempre nos tienen haciendo cosas, ¿no? Y cosas que son interesantes y cosas que son valiosas para nosotros. Y bueno, como cada semana les pedimos que si tienen alguna duda, algún comentario, nos lo hagan saber en diferentes redes sociales que manejamos. Si quieren que tratemos un tema también, siempre lo platicamos para poderlo hacer. Y nos vemos la próxima semana aquí en su podcast de la risa y el olvido. Antes de irnos, Alfa va a decir algo. Solo que en el capítulo perdido, en el capítulo que quedó en el espacio flotando, yo les dije que algo con lo que no podía vivir en paz es que no sabía griego y ya me metí a un curso de griego. Y la otra es que en ese capítulo mandamos muchas preguntas. Era un muy buen capítulo para tener participación pues, de la audiencia. Y esas preguntas ya no las hicimos aquí, pero sí creo que también eso es muy importante y sí lo queremos saber. Es muy importante para nosotros. Si ahorita nosotros compartimos qué camino pudo haber tomado mi vida que no tomó y en dónde estuvo esa decisión que tal vez afectó gran parte de los cursos, de las cosas que vinieron. Ojalá y nos puedan compartir eso también ustedes. Los conozcamos o no, sean compas o no, sean familia o no. Tal vez este es el primer episodio que escuchas en tu vida. Aún así, y nunca hemos escuchado tu nombre, nunca has escrito nada, sí nos gustaría mucho que participaras, sí nos gustaría mucho leer o que nos digas algo, qué eres y qué pudiste haber sido o en dónde estuvo ese momento en donde todo cambió, para bien, para mal, para lo que sea. Es eso. Gracias, Jorge, Dave. Y bueno, nos vemos la próxima semana en un podcast más de la risa y el olvido. Muchísimas gracias.